Hola, en las publicaciones de las últimas semanas he venido haciendo unas trivias sobre síndrome de ovario poliquístico. Entonces hoy vamos a hacer una recopilación de las 7 que llevamos. La primera es esta. Bueno, en esta preguntábamos sobre la condición relacionada con las hormonas más común en la salud femenina. Entonces la confusión más grande que surgió era la respuesta de la enfermedad tiroidea. Otros respondieron pues lo que es correcto, que es el síndrome de ovario poliquístico. Efectivamente, el síndrome de ovario poliquístico es la condición hormonal o endocrina más común en la mujer en edad reproductiva y está seguida precisamente por el hipotiroidismo. Si uno contara toda la vida de la mujer, debido a que la enfermedad tiroidea va aumentando con el avance de la edad y sobre todo después de la menopausia, pues contado así, seguramente el hipotiroidismo sí es la condición hormonal más común. Pero esto hacía referencia a la edad reproductiva. Entonces la primera respuesta es: el síndrome de ovario poliquístico es la condición hormonal o endocrina más común que afecta la salud de las mujeres. La segunda era esta. Bueno, aquí se preguntaba sobre el nombre alternativo que tiene el síndrome de ovario poliquístico, y este es síndrome de ovario androgénico. De hecho, muchos expertos prefieren el nombre síndrome de ovario androgénico porque da una relevancia mayor al problema real que hay, que es una alteración hormonal con un aumento de producción de andrógenos en el ovario. El otro nombre, el que más se conoce y pues, la mayoría de partes de libros médicos y de revistas médicas aparece, que es el síndrome de ovario poliquístico, da a veces un énfasis que muchas veces es equivocado al aspecto morfológico del ovario, a los quistes del ovario, y eso suele producir confusiones como creer que eso hay que operarlo o que eso es el aspecto más importante cuando realmente no lo es. Y de hecho, en otra pregunta que vamos a ver más adelante, no siempre aparece y no es necesario para el diagnóstico. La tercera era esta. Esta tercera pregunta hacía referencia a la definición de irregularidad menstrual. Entonces, aquí para este consenso se define como un ciclo normal el que está entre 21 y 35 días. Esto difiere un poquito del concepto de FIGO, que es entre 24 y 38 días. De manera mnemotécnica o resumida, aquí uno dice que el ciclo normal es de 28 más o menos 7, eso le da de 21 a 35. Y en el concepto de FIGO es de 31 más o menos 7, y eso da 24 a 38. Bueno, pero siguiendo esta guía, entonces ese es el que se considera normal. En el primer año de la menarca, el que sigue a la primera menstruación de la vida de la mujer, se considera que cualquier tipo de irregularidad menstrual es normal. Entonces esa no se tiene en cuenta el primer año. Cuando pasa ese primer año y hasta los 3 años después de la menarca, se considera normal entre 21 y 45, o sea, esa normal ciclos menores de 21 o mayores de 45 días. Y después de ese tercer año y hasta la perimenopausia, se considera ya lo que habíamos acabado de decir, entre 21 y 35 como normal. Y allí la trampita estaba en que la última opción decía que menos de 6 ciclos al año, pero en realidad en esta
guía se define como anormal menos de 8 ciclos al año. La cuarta era esta. Aquí se introduce un concepto que está en esta guía, que es el de edad ginecológica, que se refiere, digamos, a la edad que se presume se demora en madurar el sistema endocrino reproductivo, es decir, el hipotálamo, hipófisis y ovarios. Y esto se presume pues que en promedio sucede en 8 años, pues evidentemente siempre cualquier variable biológica hay variaciones individuales, pero estos son los promedios que se consideran. Entonces, antes de esta edad ginecológica, es decir, antes de 8 años desde la menarca, se sugiere tener mucha prudencia en hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico si no están todas sus características completas, porque se puede hacer un sobrediagnóstico, porque muchas de estas mujeres jóvenes que están en la adolescencia tienen irregularidad menstrual, que es un indicativo de disfunción ovulatoria, pueden tener signos como acné, ¿cierto? Que es un signo de androgenización, y muchas de ellas tienen la apariencia poliquística cuando se hacen ecografías en sus ovarios. Entonces, por esto se sugiere prudencia en hacer este diagnóstico para no sobrediagnosticar y mejor esperar a que pase este tiempo de maduración del sistema hormonal reproductivo, y esto se considera que sucede en 8 años y que se reevalúen después de 8 años de la menarca. La quinta era esta. Aquí en esta quinta pregunta se pretendía orientar sobre la evaluación bioquímica del hiperandrogenismo, y estos son como las cosas más importantes. La mejor manera de evaluar la testosterona libre, recordemos que las hormonas libres son las hormonas que finalmente hacen la función y que suelen ser pues la información relevante para hacer los diagnósticos hormonales. Entonces, el detalle con la testosterona libre es que se encuentra en cantidades muy pequeñitas, en el nivel de picogramos, que es 10 a la menos 12 gramos. Entonces, los errores en las mediciones con las técnicas habituales que hay en los laboratorios normales, digamos, donde se envían las muestras, este error es muy alto, entonces las tasas de falsos positivos y negativos son significativas. Por eso estas mediciones directas no se recomiendan. Hay técnicas más sofisticadas a base de cromatografía, pero que están disponibles en pocos laboratorios muy sofisticados de referencia o de investigación en ámbitos universitarios. Entonces, generalmente no están disponibles para el clínico este tipo de mediciones. Entonces, por eso ese tipo de medición no se aconseja, y se prefiere la testosterona calculada o los índices de testosterona libre, que se hacen con fórmulas donde se solicita la testosterona total, la globulina transportadora de hormonas sexuales, y en algunas fórmulas se incluye también la albúmina, y con esto se hace el cálculo bien sea de la testosterona libre o del índice de testosterona, y estos datos se consideran más confiables que la medición directa. El otro ítem que se comentaba allí era sobre la medición de otros andrógenos como la androstenediona y el sulfato de hidroepiandrosterona, y estos realmente no se requieren para el diagnóstico. Para el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita, lo más útil es la 17-hidroxiprogesterona. Y lo último que había allí era sobre la anticoncepción hormonal y la evaluación del androgenismo o del hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, pues obviamente los anticonceptivos hormonales, cualquiera de ellos, orales, en parches, en anillos vaginales inyectables, pues modifican todo este metabolismo hormonal a través del aumento de síntesis hepática de
la globulina transportadora de hormonas sexuales, del freno de la hipófisis y el hipotálamo, de las gonadotropinas hipofisiarias y de la hormona liberadora de gonadotropinas, y de ahí la estimulación sobre el ovario. Entonces, por eso se modifican los valores y no son confiables en este escenario. Entonces, por eso se recomienda que mientras esté en anticoncepción hormonal no se hagan estas mediciones y se requiere que se suspendan esta anticoncepción antes de hacer la medición. La sexta era esta. En esta sexta trivia se preguntaba sobre la evaluación del hiperandrogenismo clínico, y aquí se considera que tanto la alopecia como el hirsutismo y el acné, definido en la adolescencia como acné severo, son manifestaciones de hiperandrogenismo clínico. Se recomienda que el hirsutismo se evalúe por la escala de Perryman-Gallwey y la alopecia por la escala de Ludwig. También se recomienda tener en cuenta las variaciones raciales del vello y no confundirlo con el pelo terminal, que es lo que realmente define el hirsutismo. La séptima era esta. En esta séptima se pretendía considerar la evaluación morfológica del ovario y la definición del aspecto poliquístico, de la morfología poliquística por ultrasonido. Entonces, la definición de ovario poliquístico es que en uno o los dos ovarios haya un volumen mayor de 10 mililitros, y la trampita estaba en que en guías anteriores la definición incluía 12 o más folículos. Ahora en esta nueva definición se incluye 20 o más, y esa era la respuesta incorrecta. Las otras dos decían que siempre es necesario para el diagnóstico, y como ya dijimos, la morfología poliquística está presente en algunos fenotipos de ovario poliquístico, pero no en todos, pues no siempre es necesaria. Y de hecho, cuando ya hay disfunción ovulatoria y hiperandrogenismo, sea clínico o bioquímico, ya pues, eso es irrelevante la ecografía para la evaluación de la morfología ovárica. Tal vez como clasificación de fenotipo o para buscar otras alteraciones pues, pélvicas de acuerdo a la sintomatología de la mujer, pero no como parte necesaria del diagnóstico. Y el otro aspecto es lo que ya hablamos sobre la edad ginecológica, que en mujeres jóvenes, en donde no han pasado más de 8 años desde la menarca, que tienen esa edad ginecológica menor a 8 años, pues no se recomienda incluir como criterio diagnóstico la morfología poliquística de los ovarios, porque la prevalencia de esta característica es muy alta en ese grupo etario. Bueno, y ahí vamos, pues vamos a continuar desarrollando esta guía con este modelo de trivias, y luego pues el resumen que hago aquí con estos videos. Bueno, muchas gracias por seguirme, por la atención. Espero que les sea útil toda esta información. Hasta pronto.